parámetros de imagen. Entonces aquí transductor a transductor y aplicación a aplicación. Probe el convexo 3D. Vamos a empezar aquí. Bueno, vamos a hacer, aquí está abdomen, ginecología, obstetricia y temprana, que tiene sonolucencia nucal, y aquí preajuste del usuario. Bueno, ya hay algunos creados ahí. Entonces, pero vamos a adicionar estos. Vamos a empezar abdomen, aorta. ¿Por dónde? Ya esto lo habíamos dicho. ¿Por dónde primero que todo vamos a fijarnos? Tamaño alemán. Entonces, la aorta es un órgano, es un vaso que no leemos en la aorta escala de Grise. Vemos las paredes, que tienden a ser blancas, y el fluido de la sangre, que es negro. Son los tonos de la imagen en que se desenvuelve ese examen. Vamos a ver en armónica cuál nos conviene más viendo esta textura de gris. Aquí está la S armónica y aquí está la armónica. Para tener una idea de cómo se comporta la aorta, podemos fijarnos aquí. Entonces, ¿cuál creerían ustedes para la aorta, si es este o es este? Armónica. Armónica. Lo que resalta, ver, líneas y Lorena. Este No. no la resalta. Entonces, armónica. Ángulo amplio, vamos a ver qué hace. Importa. Aquí sería bueno un paréntesis, pero sigue grabando a ver qué ángulo es este. Pero creo que eso no llega a 110. Yo creo que eso está casi 90 y algo. Entonces, dejemos el ángulo amplio y ahora vamos aquí a los factores de este lado. Frecuencia. En abdomen siempre es general. El principio es que a mayor frecuencia, mejor resolución y peor campo profundo. Entonces, si lo pongo en resolución, me está dando una frecuencia aquí 2.4 y en penetración, que es la mínima frecuencia, 2.2. ¿Por qué está así? Porque hay una armónica activada. Entonces la banda la tiene cerrada. Entonces, intermedio siempre general. Rango dinámico para la aorta. Volvemos aquí a este criterio. Si yo aumento el rango dinámico, ven que pierdo el efecto de la pared del vaso. Entonces, tampoco debo de irme a este extremo. Entonces estaba en 98, es más o menos el rango para los vasos sanguíneos. O sea, esa vuelta que ¿Ves? Ahí. Que yo veo las líneas y veo la luz del vaso sería en negro. El promedio de cuadro no afecta el frame rate. Está aquí, promedio de cuadro. Y miren el frame rate aquí. Si yo le doy promedio de cuadro, aquí el máximo es 15. Cambia un poco la textura, pero vean como que pierdo un poco la definición. Entonces, si yo no pongo ningún promedio de cuadro, aquí se mejora, pero pierdo definición. El promedio de cuadro se refiere a cuántos barridos se hacen para tomar una imagen. Entonces, por eso un valor típico es 10. Pero puedo aprovechar, es un parámetro que no afecta el frame rate. Por lo tanto, no pierdo resolución temporal. El nivel de rechazo actúa como un contraste, pero en realidad no es un contraste. Es un umbral. Igual que el rango dinámico, que es un umbral también. El rango dinámico actúa en un umbral de amplitudes. Ya lo habíamos dicho. Los picos y los valles. Si yo subo el rango dinámico, bajo el umbral. Si yo bajo el rango dinámico, subo el umbral. Sin embargo, el promedio de cuadro actúa en el contenido del eco. Lo cierra o lo expande para ver qué lectura de las frecuencias del eco hace. Si todas o una fragmentación.
Por eso el efecto es como un contraste, pero en realidad es o un llenado o un vaciamiento de la imagen. Mira, mira, como aquí igual vacío tonos porque quito ecos. Aquí solo gradúo amplitudes y las amplitudes se leen aquí en la escala de grises. La amplitud de lo seco, amplitud de lo seco, frecuencia de lo seco. El nivel de rechazo actúa en la frecuencia de lo seco. El rango dinámico en la amplitud de lo seco. Pero el efecto igual se lee acá. Entonces, para los vasos se usa un rango entre 8 y 10. Para que se resalte lo blanco y lo negro. El tamaño de la imagen que ya vimos que es 100 y el número de focos sí actúa en el frame rate. Mucha definición de la imagen, pero muy mal frame rate, bajó a 11. Entonces, generalmente con un foco ya tengo 32, tengo mejor resolución temporal sin sacrificar demasiada espacial. Entonces lo dejamos en un foco, podemos darle una posición intermedia. Y ahora vamos a esta parte de aquí. Ya vimos la armónica, el ángulo amplio, y ahora vamos al Clear Vision, que es textura de los grises. Clear Vision, muy suave y más punteado. Por eso ponemos 3, el intermedio para la aorta. Y el ITE, un poquito más claro y un poquito más oscuro. Entonces, podemos usar 1, 2, 3, 2, 1. 1 o 2 podríamos usar aquí. Creo que 2, para que quede más blanco y más negro. Ahora pasamos la página. Entonces, velocidad, que habíamos explicado esto. Es para que uno regule con qué velocidad del sonido estimada vamos a trabajar. ¿Qué papel juega la velocidad del sonido? Un papel esencial. ¿Por qué? Porque el ecógrafo calcula, miren, lo vamos a probar aquí. Vamos a ver una distancia. Voy a salir porque voy a hacer primero. Voy a desajustar este parámetro. Lo voy a poner al mínimo posible, que es 1440. Voy a activar el cursor y voy a medir. Y me voy a basar, miren aquí, el zoom para la medida, que lo habíamos activado. De aquí a acá. A 1440 dio 0.34 centímetros. Y ahora voy a salir de aquí, voy a desfrisear y voy a poner 1620 y voy a hacer la misma medida. Y ahora dio 0.36. 24-36. Si fuéramos a medir una sonolucencia, eso es 2 milímetros importados. El hecho está en que cómo el ecógrafo sabe de esta distancia, porque la única forma que tiene de colocar estos ecos en su lugar correcto es aplicando lo que se aplica para calcular cualquier distancia. ¿A qué es igual una distancia? Una distancia es igual a la velocidad por el tiempo. ¿Qué velocidad usa el ecógrafo? Precisamente usa la velocidad que yo estoy colocando aquí. ¿Y cuál es la velocidad que dicen los libros? La velocidad que dicen los libros es que el ecógrafo toma al cuerpo humano como un contenido esencialmente acuoso y que la velocidad del sonido en el agua es 1540 metros por segundo. Entonces, esa es la que colocamos aquí. 1540 metros por segundo. Ahora, si yo vengo aquí, punto 32. Ni 34 ni 36. Punto 32. Entonces, por eso es importante fijarse en ese punto.
y chequear en el ecógrafo, poner los 1540. Esto de ángulo libre es que como este es un transductor 3D y lo mismo hace en el 3D endocavitario, esto varía el cero. Esto funciona por un motor que hay aquí y esto es así, en 3D. Ángulo libre es que yo vaya recorriendo lo que capturó este transductor. ¿Ve? Me da la facilidad de yo en una posición. Vamos a hacerlo aquí con este fanto. Es como una navegación. Correcto. La guía, ahí donde dice Samsung en azul, derecha, izquierda. Aquí que hay que regular, aquí hay que regular el TGC. Creo que ya hemos hablado del TGC. Superficial profundo. Los secos se atenúan en la profundidad. Los secos de la profundidad son los que más debo yo de darle realce con esta amplificación. Entonces, aquí está. ¿Cómo gira? Aquí. Bueno, el contacto no es muy bueno, pero bueno, esa es la estructura que estaba viendo. Bueno, el ángulo libre. ¿Ves? Mira cómo llega la cabeza. ¿Sí? Genial. Sin moverme mi mano, mira, aquí. ¿Ves? Ah, Por eso yo no estaba, mira, ¿por qué no se ve? Porque mira, yo tenía desajustado el ángulo libre. Yo pongo en la cabeza y no veo la cabeza porque está así. ¿Ves? Pero mira cómo yo puedo, sin mover mi mano, puedo barrir. Ahora sí estoy en la cabeza, ¿ves? Esto parte de cero. Ahí es donde la posición estándar. Entonces ahora sí veo, mira, la cabeza del phantom, el abdomen, ¿ves? Esto que estoy haciendo con mi mano es que lo que hace en el ángulo libre, en un sector, porque no abarca todo. En el endocavitario 3D también lo hace. Bueno. En el almacenaje en el tiempo ya vimos que le dimos 8 segundos retrospectiva. La densidad de línea. Vamos a ver densidad de línea. ¿Cuántas líneas tiene la imagen básica de la ecografía? Tantas líneas como cristales hay aquí. Si hay 192 cristales, hay 192 líneas. Pero esta imagen no es solo con las 192 líneas. Esta imagen tiene una promediación que son los famosos canales de resolución. Estos ecógrafos, Samsung anuncia que tiene millón no sé cuántos canales de resolución. Por eso da esta textura. Entonces, no obstante, yo puedo gradar esa textura ayudándome con una regulación de la densidad de línea. Pero vamos a ver qué sucede cuando yo manipulo la densidad de línea. Varía la resolución temporal. 24. Por eso está en la intermedia. Ni muy, ni tan tarde. Esta densidad de línea no es el promedio de cuadros. El promedio de cuadros es el promedio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, una imagen. La densidad de línea es
línea, línea, promedio, promedio, línea, promedio, promedio, línea, promedio, promedio con promedio, promedio, y así va construyendo. Y esos son los canales de resolución. Lo ideal sería alta. Va a quedar la textura perfecta y la definición perfecta, pero sacrifica resolución temporal. Baja, ganaste aquí, pero vas a perder aquí. Por eso buscamos la intermedia. El realce de borde también se le llama echo enhancement, ampliación del eco. Entonces, es muy suave, como lo ven aquí ahora, la textura suave o la textura punteada. Para la aorta, busquen la textura punteada, no suave, Sí. porque yo tengo que ver las líneas. Y ahora viene lo más cosmético, tipo de croma. ¿Ves? Ese tipo de croma, porque está activado croma. Si yo desactivo croma, ya no hay tipo de croma. Entonces, viene una parte que son las funciones post-proceso. Esas funciones post-proceso están aquí en Utility, son las curvas post. Las curvas post están acá. Entonces, y están aquí también. Generalmente ponemos la número 7. ¿Ves? Mira. Pero también sepan que es variable. A lo mejor para la aorta no es la 7. A lo mejor es la 4. Que se ve más contrastado aquí. Otra cosa, aquí hay una función que ahora mismo ya la voy a caracterizar, que está en el utility y se llama histograma. ¿Qué hace el histograma? Bueno, en la parte de radiología y en la parte de perinatología también hay dos criterios. En radiología, el hígado graso. En perinatología, el intestino hiperecogénico. Esto ayuda a ese criterio a afinarlo. Histograma. Vamos a suponer que aquí sea un tejido del hígado. Me da un valor que es un índice, pero un valor índice adimensional. Y voy a comparar aquí. Tiene 67 con 104. Supongamos que esto sea parénquima renal y esto es hepático. Supongamos. Entonces aquí tendríamos un hígado graso, porque estoy comparando la amplitud que se generaron de los secos en el hígado con la que se generaron en el parénquima renal. Debe estar en el mismo orden de amplitudes, si no hay mayor densidad grasa en uno que en otro. Entonces aquí sí se ve una diferencia significativa. Lo que quiere decir que este parénquima genera más intensidad de los secos que este. Entonces hay una densidad grasa en el hígado con respecto al parénquima hepático. Y da un criterio más objetivo. El intestino hiperecogénico, bueno, se compara el intestino del bebé con un hueso. Entonces ahora yo voy a leer aquí el histograma en este pedacito. 106. Entonces, este intestino con respecto a este hueso no está hiperecogénico. Aunque yo lo vea blanco. Porque dio el mismo orden de amplitudes de los secos. Estos no son valores de densidad, son valores de amplitudes de los secos que indirectamente reflejan la densidad, indirectamente. Es una función muy útil porque utiliza esos criterios y está en utility. Entonces, bueno, me salgo de ahí y ahí ya hicimos la parte del modo B. Ahora vamos a ver Doppler. ¿Qué tenemos en Doppler? Tenemos el angiopower. El angiopower sale primero direccional, que aquí se dice como flujo S. Yo toco aquí, giro y aparece el angiopower tradicional. Entonces aquí viene
estamos en aorta. Para la aorta hay que dejar el filtro 1, que es el nivel de ruido de pared, para eliminar el ruido de pared. La sensibilidad más o menos hasta 12. Miren, la sensibilidad es lo que él es capaz de pintar sin que haya un flujo significativo. Si yo le doy hasta 31, bueno, ahí no se vio, pero más o menos lo dejamos ahí en 12. Ese es como el valor óptimo. Liso 4, la lisura, liso 1, liso 8, no juega con el frame rate. Entonces, liso 8 es más suave la textura del color. Y liso 1, ningún suave. Entonces, bueno, pueden jugar a un intermedio, un liso 6. El blending level, el blending es para yo tener una visualización que el color no borre el fondo. Entonces, puede ser esta o puede ser esta. Ahí casi no veo el color, lo hago uno más transparente. Ahí hemos dado un número como 22. Y el balance, si está desbalanceado, miren lo que sucede. Aquí está balanceado, 31, y aquí desbalanceado. ¿Ven lo que sucede? Miren. Este efecto es bastante desagradable. Entonces, ese efecto también se logra si yo le doy más ganancia al modo B que la debida, al modo 2D. Entonces, esta es una ganancia por proceso, lo que estoy haciendo. Bueno, entonces, el balance también acentúa eso que no es bueno. Aquí está el balance como debe ir. Entonces, ahora paso a la página y viene otra vez densidad. Porque en el color también hay densidad de líneas, pero no son estas líneas, son estas líneas. Porque si bien cada línea en modo B es un eco, en el Doppler color no es un eco. ¿Por qué? Porque el Doppler color, aquí hay un vaso y él tiene que buscar el efecto Doppler en las láminas del flujo, que son infinitas. Como no hay capacidad para leer los corrimientos Doppler de infinitas láminas del flujo, él hace una promediación. Esa es la densidad. Si yo lo pongo en bajo, él toma de